Hola, muy buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Luz Karina Urbano. Soy la directora del programa de maestría en gerencia de ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente y en esta oportunidad les doy la bienvenida a esta charla y difusión de nuestro programa. ¿Me colaboras, por favor? Se me olvidó. Bueno, entonces, como les comentaba, un poquito de preámbulo sobre nuestro programa, el cual se centra en todo lo que tiene que ver con la gestión y el liderazgo de las empresas, con fortalecer a todos los ingenieros de diversas áreas con herramientas y con habilidades que les nutra en la gestión y el direccionamiento de empresas, porque como ingenieros a veces solemos ser bastante técnicos en un área o en nuestra disciplina propia, pero llega el momento en el que solemos necesitar otro tipo de competencias para direccionar o gestionar empresas y hacer que sean sostenibles. Entonces a veces requerimos de otro conjunto de conocimientos y de habilidades que nos permitan realizar esa gestión de la mejor manera. Y es aquí cuando nosotros encontramos o hemos diseñado mejor para corresponder a esa necesidad la maestría en gerencia de ingeniería, el cual es un programa que abarca todos esos componentes que se necesitan para el direccionamiento estratégico de empresas, como lo son elementos de planeación estratégica, de gerencia de proyectos, gobernanza y ética, aspectos financieros, temas de operaciones y de servicios, gestión de la tecnología y la innovación, la toma de decisiones considerando el aspecto o el componente de riesgo, entonces toma de decisiones en ambiente de riesgo, tema de gestión de cambio, que es un elemento transversal a muchas de las decisiones y que debe estar presente en cada uno de los momentos de transformación de la empresa. Aspectos de talento humano, porque sabemos que el talento humano es el activo más importante y más valioso para una compañía. Y también temas de prospectiva, estrategia tecnológica y por supuesto analítica de datos, porque la idea también es fortalecer esas conocimientos o conocer un poco más herramientas herramientas tecnológicas que nos faciliten esa gestión. Y bueno, conversando de todo este panorama, hoy tenemos un invitado, el profesor Roger Estrada, que nos va a dar una pequeña introducción acerca de gestión de la tecnología y la innovación, que es uno de los cursos propios de la maestría. Entonces, profe Roger, le dejo la palabra. Ok, bueno, profe, pues muchas gracias por su hospitalidad, por la invitación. Por supuesto que queremos platicar con ustedes un tema que a nuestra manera de ver es supremamente importante, pues por supuesto para la maestría, pero también pues para las organizaciones que seguramente son aquellos sitios donde ustedes colaboran. Para eso he tratado de preparar un material sobre el lienzo de modelo de negocio, que es una abstracción propuesta por Alexander Osterwalder y que sirve de una u otra manera para poder generar rápidamente valor y hacer ciertas validaciones en el contexto organizacional. Así que para las personas que vean como oportunidad desarrollar estudios posgraduales y específicamente en lo que tiene que ver con la maestría en ingeniería, pues podrán ver en este tipo de instrumentos y muchos otros instrumentos adicionales la posibilidad de generar valor en sus posiciones actuales en las organizaciones, o por qué no en posiciones que pudieran, digamos, promoverse organizacionalmente. Entonces, el instrumento que quisiera rápidamente pues como reseñar tiene tres propósitos básicos y tiene que ver, digamos, el primero de ellos con comunicación. Básicamente cualquier persona que domine este instrumento podrá comunicar fácilmente el modelo de negocio que tiene, digamos, diseñado desde una propuesta de crecimiento, digamos, organizacional, de mercado. Sirve también para el tema de benchmark, el tema de referenciación, que es uno de los, digamos, temas también que mencionaba la colega, la profesora, en las temáticas que vamos a incluir en la formación del máster, de la maestría, e innovación. Ahora, la innovación desde dos puntos importantes. La innovación que sería en proceso, producto y modelos de negocio,
Es decir, que este tipo de instrumentos nos sirven para mejorar los procesos que al interior de las organizaciones se desarrollan en los productos propiamente que nosotros desarrollamos, desde un producto tangible hasta un producto intangible como lo son los sistemas informáticos, y desde los propios modelos de negocio que básicamente hacen referencia a cómo captamos valor y generamos valor a los diferentes segmentos de interés que digamos, puede tener identificados una organización. Ahora, es bien importante tener en cuenta, y siempre me gusta, yo platicaba previamente con la profesora, evangelizar o mencionar un poco la importancia de la tecnología en las organizaciones y por qué la importancia de estos estudios posgraduales. Si nosotros analizamos esta ecuación, digamos, no quiero pretender parecer experto en términos económicos o financieros, pero sí es importante saber que la función de producción de un país o una organización está determinada por el capital de trabajo, el trabajo propiamente, y hay una variable que es la última y que recientemente se reescribe esa ecuación, que es la tecnología. Entonces, a medida que nosotros incluimos tecnología en los procesos productivos, pues nosotros generamos mayor valor, porque permitimos que todos esos procesos que se desarrollan en las organizaciones sean mucho más eficientes, mucho más efectivos y por tanto mejoren la relación, pongan a favor del capital, pongan a favor de la organización esas inversiones que realizan en el corto plazo. Entonces, básicamente por eso es que, un ejemplo, en los Estados Unidos de América, al campesino se le conoce como un granjero de clase media, pero quizás en las zonas de Latinoamérica nuestros campesinos quizás no tienen esa posibilidad de pertenecer a esos grupos de clase media y quizás están, digamos, trabajando sin esa tecnología. Claro, la topografía es muy diferente, no es lo mismo cosechar en llanuras que cosechar en la montaña, pero lo que yo quiero, digamos, dejar claro y es que cualquier organización, país, tiene que tener preciso y tener en mente que la tecnología va a mejorar todos sus procesos pues a lo largo de todo su encadenamiento productivo. Ahora, volviendo al tema del instrumento que vamos a hablar sobre temas de innovación, recordemos que la innovación es radical o incremental. Temas propiamente de innovación sobre, digamos, elementos o manuales de innovación como el de Oslo o teóricos como Schumpeter, pues van a ser de pronto citados en un estudio posgradual como este para que podamos ver ese digamos, componente tan importante que genera estudios posgraduales en esta materia. Ahora, queremos ver aplicado este instrumento, el lienzo de modelo de negocio, al desarrollo de productos en su versión MVP, y es productos en su versión mínima viable. Este concepto ha sido muy apropiado por todas las organizaciones, no solo las organizaciones desarrolladoras de software, por organizaciones manufactureras también, y lo que busca este tipo de enfoque sobre el desarrollo de productos es validar rápidamente las ideas de negocio, es que nosotros podamos poner en el mercado un producto, una idea de negocio con la menor inversión y con el menor riesgo posible para que podamos explorar las alternativas de ese negocio, de ese producto, lo cual nos va a permitir a nosotros ahorrar recursos, pero por montones, es decir, no garantizará que no perdamos plata, pero lo que sí va a garantizar es que en casos de que se pierda algún recurso va a ser mínimo, entonces vamos a ahorrar muchos recursos y vamos a reducir los niveles de riesgos, digamos. En términos de riesgos podríamos abordar elementos cualitativos y cuantitativos de riesgos, y el MVP ya en software, como podemos anticipar, hace referencia a que podamos trabajar bajo la base, por ejemplo, de desarrollo basado en prototipos y podamos validar esos releases que puedan ser parte pues, de un lanzamiento, digamos, para nuestros grupos de interés. Muy bien, entonces esta ontología, esta abstracción de Alexander Osterwalder tiene 9 componentes. Rápidamente quisiera comentar esos componentes. Aparece allí segmento de mercado, relaciones con los clientes, aparece el tema de canales de distribución, también por supuesto un tema que es, no pretendo decir que es el eje central porque esta ontología, digamos, no tiene un componente más importante que otro, no, son componentes que juntos e integralmente pueden generar una oportunidad para la organización, las personas que utilicen este tipo de instrumentos. También nos habla de recursos claves, de actividades claves, y aliados claves. Finalmente, en la base de la ontología vamos a tener el tema de la estructura de costos y el tema de las fuentes de ingreso. Entonces, bien, cualquier desarrollo humano, cualquier creación humana, sea un producto, la innovación en proceso o cualquier otro tipo de creación humana, apoyado hoy en día, por supuesto, no puede uno pasar por un lado de la inteligencia artificial. Hoy en día la creación humana se apoya significativamente a la inteligencia artificial,
pues puede ser sometido a este tipo de análisis, a este tipo de ontologías, y nosotros podemos, a partir de esto, sumado con el concepto de MVP, pues reducir esos recursos o mitigar los recursos que se pudieran dilapidar en algún momento, minimizamos el riesgo y de repente la idea de negocio, el producto, funciona, y lo que podemos hacer nosotros es generar mayor valor pues para los grupos de interés que pasan por los grupos accionistas, pero también por las personas que compran los productos. Entonces, nosotros estamos en una organización de software, tenemos clientes, esos clientes a nosotros nos pagan básicamente porque lo que nosotros le ofrecemos a ellos les genera valor. Entonces, así como nosotros generamos valor al entorno, pues ese entorno también nos genera valor a nosotros. Esa es la base de los modelos de negocios hoy en día, es un encadenamiento o una relación circular de generación y captación de valor constantemente. Habiendo abordado, digamos, los 9 componentes de la ontología, pues pasemos un momento, bueno, aquí están las fuentes de ingreso, pasemos un momento a conversar rápidamente sobre cada uno de estos elementos de la ontología. Quisiera hacer una preguntita de control, si estamos bien en audio, de pronto allí hagan una reacción, o si se está viendo bien, unas reacciones, de pronto puedan colocar allí en el chat, eso es importante pues para que... Voy a hacer un cambio para compartir esta presentación para que se vea más. Ok, perfecto. Aprovechando tu break. Vale, perfecto. Es importante pues que hagamos estas preguntas para que ustedes puedan apreciar bien la presentación. Muy bien, yo creo que va a estar mucho mejor. Ok, de repente no tenemos ahí ningún tipo de reporte, estamos bien, se escucha bien. Se oye bien. Perfecto, entonces muy bien. Esta ontología que es utilizada desde las grandes corporaciones hasta, digamos, en planos individuales, uno se encuentra en los recursos que están en internet, como la ontología se adapta, por ejemplo, incluso para hacer comparaciones o benchmark personal. Es decir, uno podría aplicar el lienzo de modelo de negocio para poder, digamos, uno hacer referenciación en algún tipo de negocio particular o autónomo que esté desarrollando actualmente. Ahora, a nivel organizacional, si nosotros queremos aprender o mejorar o disponer de herramientas para el rol de gerencia en proyectos o gerencia de organizaciones intensivas en conocimiento, es importante que tengamos en cuenta estos instrumentos. Segmentos de mercado básicamente hace referencia a preguntarnos, yo aquí planteo como unas metacuestiones, ¿quién es nuestro cliente? Pero el concepto de cliente no es un concepto genérico, es decir, mi cliente no es una persona estática o un grupo de personas estáticas, sino que todo el tiempo nuestros clientes cambian en sus atributos, sus necesidades o sus demandas hacia nuestro modelo de negocio. ¿Qué le entregamos a cada uno de estos clientes? ¿De qué manera nosotros entregamos la promesa de valor a estos clientes? ¿Y cómo podemos segmentar en la práctica a estos diferentes o potenciales clientes que nosotros vamos a tener? Entonces, hay diversos instrumentos desde las teorías administrativas que se pueden llevar a la práctica de la gerencia IT para que nosotros podamos rápidamente segmentar cuáles son los clientes que, por ejemplo, van a utilizar una aplicación móvil. En el contexto de la computación móvil podemos hacer pruebas pruebas A y pruebas B. Básicamente tenemos una lógica de negocio y lanzamos esa lógica de negocio en una interfaz A y en una interfaz B, y nosotros estamos ahí tratando de identificar si tenemos segmentos que les interese más una interfaz que otra. Entonces es bien importante, y aquí yo quiero con el primer zoom que hacemos sobre los elementos de la ontología, precisar de que todos los elementos se relacionan con todos. Digamos, nosotros tenemos 9 elementos de la ontología y ellos guardan estrecha relación con todos los demás elementos. Sin embargo, voy a hacer énfasis en los que a mi manera de ver y en mi opinión son los que más se relacionan. Por ejemplo, es importante que pensemos qué tipo de valor le estamos generando para nuestros potenciales clientes. Yo no le voy a dar el mismo valor, entregar el mismo valor a un cliente tipo top, un cliente que paga mucho por los servicios que yo estoy entregando, mientras que a otro cliente que no paga lo mismo, pues no le puedo dar la misma oferta de valor. Pasa muy comúnmente con todos los sistemas que nosotros contratamos por streaming, entonces hay diferentes tipos de cuentas. Entonces no quiero mencionar ninguna plataforma, pero todas ellas tienen cuentas, entonces la cuenta básica, la cuenta pro y la cuenta, no sé, premium. Entonces, con base en eso, el valor que yo le genero a esa organización es el valor que ellos también me devuelven. Ahí es donde empezamos a ver el enfoque circular de estos elementos, y es importante que tengamos en cuenta que nuestro concepto de cliente no puede ser genérico. Un instrumento que podríamos trabajar en la maestría, hay instrumentos en la administración que llaman Buyer Persona, el perfil de la persona, importantísimo para que podamos validar
cuál es ese cliente del software, del sistema ERP, del sistema CRM, de la aplicación móvil, y cómo rápidamente a nuestros colaboradores poder transmitir lo que nuestros clientes, que son finalmente los que mantienen el andamiaje de la organización, pues quieren realmente. Muy bien, eso en cuanto a segmentos de mercado. Hay un elemento también importante aquí que sigue, que a mi manera de ver, repito, es mi opinión, es la propuesta de valor, y está en el eje central, digamos, del modelo. Bueno, usted sabe cuál es la promesa de valor, cuál es la promesa que usted le hizo a sus clientes en términos de informatización. Entonces, aquí hay un concepto importante que no solo es cliché, sino la informatización de la sociedad está en el pleno desarrollo teórico, pero también en la práctica. Es decir, todas las organizaciones están invirtiendo en tecnología porque precisamente entienden ello como una inversión, no como un gasto. Y basta con recordar la ecuación que vimos hace unos segundos. Entienden que la tecnología va a potenciar las capacidades de esa organización y por tanto van a generar más valor, que a su vez va a generar mayor captación de valor. Entonces, ¿qué le prometo yo a esos clientes que sabemos que son variados? ¿Cuál es esa promesa de valor, que también se le llama propuesta de valor? ¿Cómo soy consciente que esa propuesta es diferencial dependiendo de cada uno de esos segmentos? Basta con que tomemos un vuelo para que nos demos cuenta que quizás si estamos ubicados en las sillas de adelante nos dan quizás hidratación en vaso de cristal, pero si estamos en las sillas de atrás, pues tal vez ya hoy en día ni siquiera nos ofrezcan un snack o algún tipo de hidratación. Es básicamente porque esa variolina segmenta también y empieza a entregar una promesa distinta a los diferentes pasajeros de esa aeronave. ¿Y cómo planteo esa propuesta de valor? Entonces allí como gerente es bien importante que escuchemos básicamente a la alta dirección de la organización, a las personas que hacen posible que la organización funcione, para determinar qué caracteriza a esa organización y por tanto cuál es la impronta que esa organización quiere hacer en el mercado. Básicamente es por qué yo le compro a la empresa A y no le compro a la empresa B, incluso teniendo en cuenta que la empresa A ofrece un producto más caro que el de la empresa B. Entonces ahí ya no es el tema de lo económico, sino también de lo que yo considere como valor para mi organización. Entonces cada vez que usted también vaya a tomar una decisión de compra, usted podrá determinarlo por el valor y el beneficio que se le traduce esa compra pues para sus intereses personales. Entonces hay instrumentos adicionales que se complementan aquí, básicamente lo mencionaba también la profesora, por eso la formación como magíster les va a dar a ustedes unos elementos o unas herramientas que todas integradas les van a permitir a ustedes formular mejores proyectos de informatización o lo que hoy en día también se denomina transformación digital, es decir, qué producto debo poner yo en plaza, qué producto debo poner yo en ese mercado que funcione. Entonces también tenemos un poco de productos que han funcionado muy bien en otras latitudes del mundo y que gente muy innovadora ha traído a estas latitudes y que de alguna otra manera tienen hoy en día unos beneficios económicos impresionantes. Entonces, no quiero decir que haya un copy exactamente, pero sí es importante cómo estas empresas por medio de un benchmark o estas personas han traído muchos modelos de negocio y prometen, crean esas necesidades en términos de transformación digital. Muy bien, los canales es muy intuitivo, sin embargo no hay que subordinarlo, es por medio de qué manera, digamos, sin ser redundante, entrego yo la promesa de valor. Hoy en día muchos de los que estamos aquí, bueno, este ejercicio que estamos haciendo actualmente es una demostración que las instituciones de educación superior entregan esa promesa de valor de manera híbrida. Entonces tenemos personas en sala, pero también tenemos personas virtualmente. Entonces, de alguna otra manera cumplimos con nuestra misión entregando, digamos, educación de calidad por diferentes canales. Es decir, el canal no va a determinar la calidad, o debería ser esa la premisa, de la propuesta o la promesa de valor que yo hice. Entonces, bueno, ¿cómo lo hago? Lo hago virtualmente, físicamente, lo hago de forma híbrida. ¿Esos canales dependen del segmento? Pues por supuesto, si lo llevamos al plano de las instituciones, podemos tener estudiantes en todas las latitudes del país. Si lo hacemos desde el punto de vista de una empresa de software, pues evidentemente todos nuestros clientes van a tener nuestra solución en su bolsillo, en su tablet, en su computador. Entonces entregamos esa propuesta de valor directamente al bolsillo, directamente a la tecnología o algún gadget que tenga esta persona en su casa. Inmediatamente lo hacemos, un servicio de streaming, por mencionar un ejemplo. Entonces nosotros estamos entregando esa promesa por la que pagan nuestros clientes por diferentes canales. Y bueno, esa propuesta de valor impone algunas restricciones, evidentemente hay unos ejercicios, de pronto en el contexto del software es un poco, yo diría, cuando es inmune a ciertas situaciones del mundo físico,
Yo mi propuesta de valor, el software lo puedo poner en cualquier sitio de Colombia siempre y cuando haya conexión a internet. La restricción es la conexión a internet. Y quizás la restricción ni siquiera sea esa, sino que la restricción es el nivel o la energización del país. Digamos, el país evidentemente es un país más concentrado en la periferia, perdón, en el centro, mientras que las zonas periféricas no gozan de las mismas condiciones que sí el centro. Entonces, de repente mi sistema, mi solución informática, como gerente tengo que preverlo y anticiparlo, no va a funcionar muy bien en las zonas periféricas, pero en las zonas centrales de las grandes ciudades o metrópolis, pues sí va a funcionar muy bien. Es por eso que hay servicios de delivery en grandes ciudades y quizás en las ciudades intermedias o en las ya ciudades muy pequeñas o municipios, pues quizás no, depende, digamos, el contexto también impone unas restricciones y por tanto esos canales de distribución pueden variar, pero realmente para lo que nos compete a nosotros como software, básicamente cualquier ser humano que pueda tener conexión a internet y por tanto pues energía, acceso a la electricidad, pues va a poder gozar de esos beneficios que nosotros le estamos otorgando y que por los cuales nos está también pagando. Entonces usted aquí tiene que tener algo claro, cómo yo le entrego valor o esa propuesta de valor a mis clientes. Aquí hay un punto importante también, que generalmente todas las personas cuando ven la ontología confunden y dicen, bueno, las relaciones con los clientes. Bueno, pero ya no hablamos de segmentos, ya no hablamos de que los segmentos son, digamos, esos clientes que yo he separado en unas bolsitas para saber qué tipo de propuesta de valor, si le voy a generar, por ejemplo, como gerente tengo que tener en claro lo siguiente, voy a vender una solución informática que comprenda acceso por medio de computadora, pero también por medio de tablet, pero también por medio de celular, pero también por medio de cualquier medio, y ahí hay una cuñita que tengo que hacer. Hoy en día nosotros nos encontramos en un mundo completamente conectado, el concepto de omnicanalidad cada vez es mayor y basta con que ustedes saquen sus carteras en sus casas y la comparen con los plásticos que tenían hace 5 o 6 años. Hoy en día las cuentas son digitales, los productos financieros son digitales, tienes tarjetas de crédito, tarjetas de débito digitales o tienes ciudadanías digitales. Por ejemplo, en Estonia, que es el país con mayor nivel de informatización del mundo, uno puede ser, nosotros aquí podemos ser ciudadanos digitales de Estonia y tendremos unos derechos y unos deberes. Entonces el mundo hoy plenamente nos impone unos retos grandísimos a nosotros como desarrolladores de soluciones de transformación digital. Esos retos merecen también tener unas habilidades y unas herramientas que en este tipo de formación posgradual, claro, que nosotros vamos a coadyuvar para que usted las tenga. Entonces, ya habiendo abordado que los segmentos son aquellos grupos de clientes, ¿yo cómo me relaciono con esos clientes? Y esto de pronto ya está en el borde pues, del tema de pronto de la comercialización de nuestra idea. Una cosa es tener una muy buena idea. Hay personas que tienen excelentes ideas, pero esas ideas se quedan en ideas. ¿Cómo nosotros podemos pasar de esas ideas realmente a un producto? Hay unos conceptos que podríamos trabajar sobre, por ejemplo, los niveles de maduración tecnológica. Cualquier solución que hoy en día el socio capitalista, toda la junta capitalista, nosotros le vayamos a presentar a ellos, evidentemente tiene que estar en un nivel de maduración que llegue al transfer, evidentemente al transfer, para poder generar ese beneficio que la junta requiere. Entonces, como gerentes tenemos que tener eso claro. ¿Qué vamos a hacer entonces antes de vender? ¿Cómo vamos a cautivar a las personas? ¿Qué hacemos durante la venta? ¿Cómo yo puedo fidelizar a los clientes? Entonces, oye Roger, está bien, yo tengo un Customer Relationship Management y sabemos que eso está a nivel operativo, estratégico, operativo, táctico y estratégico. Bueno, pues yo necesito tener la data de mis clientes para que no me compren una vez, para que la suscripción en este canal de streaming no sea una sola vez, para que yo no me quede en la prueba gratis de YouTube, para que yo no me quede en la prueba gratis de Netflix, sino que yo pueda mejorar la recompra. Entonces, muchos de los que hacemos este tipo de formación también tenemos por ahí muchos proyectos autónomos y queremos algún día apelar al cliché típico de que queremos ser nuestros propios jefes. Claro, siendo un muy buen gerente en la empresa en la que usted está, seguramente también será un muy buen gerente para su propia iniciativa. ¿Qué vamos a hacer después de que vendemos? ¿Cómo nosotros podemos generar valor incluso después del momento en que vendimos? Pasa mucho en las aplicaciones móviles para los jugadores, para los gamers.
Entonces aparece que tú puedes jugar gratis hasta cierto punto, pero después puedes comprar un skin o puedes comprar ciertos avatares y pues estamos generando allí un beneficio que en contraprestación por ese beneficio esa persona también nos va a generar unos ingresos adicionales. Y definitivamente la migración a nuevas ofertas de valor. Vea, para entender ese concepto basta con salir el 25 de diciembre a nuestros vecindarios o unidades o barrios y usted verifique los regalos que tienen los niños. Y usted se va a dar cuenta que los regalos que tienen los niños, que en su mayoría concuerdan, no son los mismos que el año pasado. Imagínense en un mundo en donde cada 25 de diciembre los niños cada día de Navidad tuvieran los mismos regalos. No sé, la misma scooter, la misma walkie-talkie, qué sé yo, una cantidad de juguetes que pueden aparecer allí, no son los mismos. No, hagan el ejercicio, acuérdense de nosotros el próximo 25 de diciembre, no son los mismos. Entonces, todo el tiempo las personas que invierten pues en alguna iniciativa están migrando a nuevas ofertas de valor. No voy a mencionar una marca de celular que todo el tiempo está haciendo esto, pero pues es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. ¿Cómo me relaciono yo con el cliente? ¿Cómo desarrollo la relación? Muchas veces nuestros equipos técnicos, que son excelentes programadores, full stack, front-end, back-end, ellos están concentrados en poder entregar un producto, un código fuente, poder compilar, hacer un build, etc. Pero cómo nosotros podemos capitalizar ese excelente trabajo de nuestros programadores para que podamos tener un desarrollo, una relación efectiva, ¿de acuerdo? Con nuestros diferentes clientes, lo cual va a aumentar la recompra. Y si usted aumenta la recompra, su manager pues va a estar encantado con su gestión y quizás reciba una redistribución mayor a final de año, o a propósito de que estamos hablando de diciembre, es donde aparecen los típicos bonos por productividad. Entonces, importante ese tema de entender cómo yo me relaciono con esos diferentes segmentos. Evidentemente, a ver, de repente voy a colocar un ejemplo. No es lo mismo que yo como profesor vaya a un banco para platicar sobre, no sé, un producto financiero que yo tenga, a que vaya el rector de la universidad. Seguramente a mí me atenderá un asesor comercial, súper bien atendido, pero pues al señor rector de la universidad no lo va a atender un asesor comercial, sino que el señor gerente de esa oficina del banco. Entonces, es correcto. Entonces es bien importante entender esos fenómenos que en terreno diariamente nosotros podemos apreciar. Muy bien, otro elemento es cuáles son los recursos clave de los que yo tengo que disponer para poder cumplir la promesa. Es decir, si yo prometo una solución de transformación digital, un ERP robustísimo para una organización, ¿qué recursos requiero yo para que ese ERP sea una realidad? Para que ese CRM sea una realidad. Pues entonces seguramente y intuitivamente diré, no, pues necesito desarrolladores de software, ¿vale? Pero no solo desarrolladores de software, también necesitamos conocimiento. ¿Cómo accedemos a ese conocimiento? También necesitamos bases de datos, también necesitamos repositorios digitales o componentes de software reutilizables. También necesitamos frameworks, ¿de acuerdo? Para mejorar la productividad. No es lo mismo una fábrica de desarrollo de software que desarrolla, digamos, no sé, básicamente, no se me malentienda, con HTML5 básico, que utilizar un framework como React o como Angular o JS actualmente. Esos frameworks generalmente tienen un costo, algunos de ellos, pues, pero generan un valor. Entonces es bien importante cuáles son esos recursos. Y yo como gerente, ¿cómo puedo anticipar cómo esos recursos van a ser parte de lo que vamos a hablar ahorita, que es la estructura de costos, y por tanto va a determinar también cómo vamos a financiar nuestras ideas de negocio? Entonces, ¿qué recursos necesitamos para desarrollar esa propuesta de valor? ¿Tenemos esos recursos disponibles? Es decir, en el mercado actualmente tenemos esos recursos. Aquí todos podemos dar fe, por ejemplo, los niveles de empleabilidad en términos de desarrolladores en sus diferentes niveles de seniority es muy interesante. Hoy en día, relativamente, en la mayoría de los casos, se emplean muy fácilmente, pero si yo necesito, un programador para iOS, es mucho más difícil conseguir el programador para iOS que conseguir un programador para Android. Entonces yo como gerente tengo que anticipar eso, porque si yo me voy a comprometer con mi manager o con la organización a tener un producto en un X periodo de tiempo, pues tendré que tener en cuenta que hay unas restricciones en términos de recursos, que quizás no podré disponer de programadores de mi región, del Valle del Cauca o de Colombia, y tendré que, por ejemplo, ir y tocar puertas en otros países por medio de el home office, el freelance, etcétera, y disponer de ese recurso humano, que por cierto pues entendemos que es
el más importante de todos los recursos. ¿Cómo respondemos a la falta de un recurso? Entonces, está bien, no tengo ese recurso, pero entonces aparece un concepto que seguramente en programas de formación postgradual como este, y es la promesa también de valor, es pues hay otras herramientas, otras técnicas que nos van a permitir a nosotros poder, bueno, si yo no tengo el recurso, ¿quién más lo tiene? Entonces aparece un concepto que se llama joint venture. Voy a poner un ejemplo en nuestra industria de software. Muchas de las pruebas de software que desarrollamos en la fábrica no son desarrolladas por empleados o colaboradores de la propia fábrica, sino que se apela a hacer un convenio, un contrato con una empresa externa, un outsourcing, para que realice esas pruebas de software. Básicamente por muchas motivaciones. Pensemos que una de ellas es porque no tenemos el personal especializado para hacerlas y que la curva para poder formar a nuestras personas o el onboarding process que se realiza cotidianamente nos va a resultar más costoso que apelar pues por una decisión de outsourcing. Ahí hay una discusión importante. Yo también encuentro muchas personas que no están muy de acuerdo con el outsourcing en ciertas unidades de negocio o en ciertos procesos de esas unidades de negocio, pero si yo no tengo esos recursos claves, más adelante pues tenemos que pensar quién lo tiene y aparecen los modelos de joint venture. También tenemos que pensar en las actividades claves. Entonces la ontología nos dice, mire, plantéese las siguientes preguntas. Si usted le prometió a sus segmentos de mercado este producto digital, ¿cómo o de qué manera, por medio de qué actividades usted va a entregar realmente y efectivamente esa promesa de valor? Porque esas son las actividades que sí o sí usted tiene que hacer. Entonces, si yo voy a tercerizar algo, no va a ser lo que efectivamente hace parte del core de mi negocio. Muy pocas organizaciones van a tercerizar elementos del core de negocio, pues, porque es su core. Pero otros elementos adicionales sí lo pueden tercerizar. Entonces, si son esenciales para cumplir la promesa de valor, alto ahí, no vamos a hacer tercerización, vamos a hacerlo nosotros mismos. ¿Que nos vale tanta plata? Ahora tendremos que tenerlo estimado para saber cuánta plata también cobrar. Y que el negocio de alguna u otra manera pues sea beneficioso para todos los accionistas, en este caso para toda la organización per se. ¿Se pueden delegar a otros? Evidentemente ya va a aparecer un concepto que la misma ontología nos ofrece, por así decirlo, que vamos a hablar de los aliados claves. Entonces, esos partners, muchas organizaciones, digamos que antes de pandemia no era tan evidente, aunque Colombia siempre se ha caracterizado por ser un país que vende servicios informáticos, o mejor, que exporta servicios informáticos de forma importante en el vecindario latinoamericano. Estamos muy bien plantados en términos de calidad, no de gratis. En nuestro país, comparado con países latinoamericanos, tenemos un nivel de calidad CMMI de los mejores que incluso otros países como Venezuela, Ecuador. Quizás Chile es muy interesante. Uruguay tiene una industria del software poderosísima, a pesar de que es un país muy pequeño, pero tenemos muchos aliados, digamos, muchas posibilidades de poder trabajar con más organizaciones. Antes de pandemia, retomo, pues no era tan evidente. Ahorita sí es muy evidente que organizaciones de todo el mundo vean en Colombia la posibilidad de tener un recurso humano que pueda ser directamente contratado o no, ya sea por outsourcing, para poder de alguna u otra manera desarrollar las actividades o proveer los recursos. Ahí miren cómo se relacionan estos tres elementos: desarrollar las actividades no necesariamente tan claves, sino que aquellas que sí se puedan delegar, y los recursos que pueden ser escasos. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, un ingeniero de usabilidad, un ingeniero de diseño, no sé, un diseñador gráfico o un ingeniero de UI, de interfaz gráfica de usuario. Oye, bueno, nosotros tenemos ese personal en Colombia, o tenemos que ver a España y a México como uno de los países que mayor investigan en ese campo y que tienen máster especializados en ese tipo de trabajo sobre la UI y lo que llaman hoy en día la NUI, la Natural User Interface, cómo evoluciona ese tema a sistemas, digamos, no solo omnicanales, sino ubicuos. Hay otro concepto. Entonces, hay un concepto de omnicanalidad poderoso, pero también el de ubicuidad, donde nosotros cada vez podemos interactuar más con todo este tipo de tecnología que genera valor agregado. Entonces, esos aliados claves van a hacer por mí lo que yo no puedo hacer, y evidentemente yo les tengo que generar un valor a ellos. Entonces, este es un ciclo como infinito de relaciones que no solo son económicas, sino que son relaciones de trabajo en equipo, de joint venture, de alianzas estratégicas entre estas organizaciones. En este, por ejemplo, curso o capítulo de la maestría,
Se verán algunos elementos de eso, pero por supuesto mencionaba ya la profesora, elementos de prospectiva, elementos de planeación estratégica, elementos de vigilancia tecnológica, pues van a darle a todas las personas que elijan este posgrado la posibilidad de tener unas herramientas y una caja de herramientas súper poderosa para perfilarse, o mejor, para destacar en su trabajo como gerente de organizaciones que generen, digamos, este proceso de transformación digital, organizaciones intensivas en conocimiento. ¿Qué modelos de colaboración hay? Bueno, Joint Venture es de los más sencillos. Bueno, sencillos, yo no soy jurídico, evidentemente detrás de eso hay una cantidad de papeleos, pero sí hay modelos muy sencillos de colaboración. Digamos que siempre y cuando haya voluntad, las organizaciones se ponen en marcha por un propósito que les funciona a las dos. Digamos, ahí no, yo me atrevo a decir que no es que haya filantropía per se, es un tema de ganar-ganar, estrategias y alianzas win-win, y pues bien, ahí todos tienen un beneficio económico que de alguna u otra manera también van a beneficiar al cliente. Hemos visto decenas de casos de cómo el cliente final se beneficia de alianzas estratégicas poderosísimas entre grandes corporaciones o grandes factorías. Muy bien, entonces eso sobre aliados claves. Y vienen entonces los dos últimos elementos de la ontología. Vamos a empezar por estructura de costos y finalizaríamos antes de las reflexiones de las fuentes de ingreso. Bueno, es muy diferente si yo a un desarrollador con el mejor nivel de seniority le pregunto, bueno, ¿cuánto vale el trabajo que tú haces? No, ese es mi sueldo, ¿de acuerdo? Es mi sueldo. Ah, ok. Ese sueldo lo tengo que considerar yo en la parte de mi estructura de costos. Y si ese sueldo es estándar y tengo 10 desarrolladores de los mismos, pues multiplico ese sueldo por 10. Y yo digo, bueno, ese es un costo fijo porque mi plantilla es fija. A pesar de los indicadores de rotación de personal que hay hoy en día por mejores ofertas, que eso nadie lo vamos a negar, hoy en día las pequeñas empresas la tienen muy duro porque aparecen las grandes factorías ofreciendo súper salarios, pero suponiendo que la plantilla es estática o constante, perdón, entonces tenemos 10 desarrolladores, todos supongamos que tienen el mismo nivel de seniority, y pues eso, si cada uno, ejemplo, devenga un millón de pesos mensuales, pues lo multiplico por 10 y tengo un costo fijo por salario de 10 millones de pesos mensuales, bueno, suponiendo que es un salario integral, etc. Pero no solo a la estructura de costos voy a sumar salarios. La pregunta ahí es, ¿cuánto me vale a mí entregar esa propuesta de valor? ¿Cuánto me vale a mí entregar este paquete de beneficios a la persona que lo está contratando? De tal modo que se configura el cliché de los abuelos, y es, no quiero ser grosero, pero básicamente uno no compra huevos para vender huevos. Y como gerentes tenemos que entender eso. Tenemos que ir siempre adelante haciendo estudios del contexto, del entorno, que nos permita a nosotros poder prever cuáles son esos márgenes también en la industria y estar dentro de esos márgenes. Entonces, ¿cuánto me vale esa propuesta, esa promesa de valor? Y pues, ¿cómo la voy a financiar también? ¿Con deuda? ¿Lo voy a financiar con recursos propios? ¿Cómo voy a hacer eso para poder, digamos, entregar esa propuesta de valor? Luego esa inversión se paga con el otro componente que son fuentes de ingreso, debería ser así. Entonces, básicamente usted aquí se pregunta cómo estandarizar esos procesos que van a llevar a entregar esa propuesta y esa promesa de valor. Entonces aquí también hay unos procesos, o diría yo, una formación intensiva en términos de ingeniería de procesos. Basta con mencionar, por ejemplo, BPMN, Business Process Management, y sus diferentes herramientas como Business Process Management Notation. Entonces ese tipo de herramientas también se van a ver para que nosotros podamos entender no solo el proceso que se hace en la fábrica per se, sino entender el plano estratégico. Entonces, ¿cuánto me vale esa propuesta, esa promesa de valor? ¿De qué manera la voy a financiar? Y bueno, una vez yo la financio, yo me pregunto, está bien, ¿cuáles van a ser las fuentes de ingreso que van a pagar esa inversión, esa estructura de costos, y que me van a permitir a mí tener un margen que le voy a llamar utilidad? Entonces, esa utilidad, porque no es rentabilidad, eso sería otro análisis, esa utilidad es la que me va a permitir a mí justificar que el proyecto tiene un atributo que se llama sostenibilidad. Pues todos los proyectos que nosotros desarrollamos hoy en día, lo primero que tienen que garantizar a la junta de accionistas, a toda la reunión de accionistas, es cuál es la sostenibilidad de ese proyecto. Entonces, no solo desde el plano ambiental, que también, y por supuesto es muy importante, sino desde el plano de cómo va a poder ese proyecto. Los proyectos son como hijos, ¿no? Uno invierte en ellos y uno los deja ahí. La idea es que esos proyectos funcionen solos. Entonces, ¿cómo esos proyectos van a perdurar en el tiempo? Es bien importante tener en cuenta que nuestras
organizaciones desarrolladoras de software son completamente proyectizadas. Es decir, las organizaciones, por muy especialistas que sean, siempre desarrollan nuevos proyectos y evalúan qué proyecto es más beneficioso que otro a la luz del retorno que van a tener. Entonces hay indicadores financieros como el ROI. Bueno, ¿cómo yo voy a evaluar el mejor proyecto de todos? Pues voy a calcular básicamente el retorno de esa inversión. Si nuestras organizaciones son completamente proyectizadas, nosotros trabajamos por proyectos. Y entonces cuando nosotros trabajamos por proyectos tenemos que pensar ese proyecto luego de que se ha inyectado una inversión poderosa, importante, cómo va a generar unos ingresos que paguen esa inversión, que paguen seguramente la deuda a la que se acudió para poder tener una realidad. Entonces tenemos que pensar en cuáles son esas estrategias para captar dinero. ¿Será que es publicidad? ¿Será que es pago por descarga? Estoy ya en el plano del software. ¿Será que es un modelo freemium? Entonces es un concepto que se llama monetización. Y la gente en finanzas tiene que trabajar de la mano con la gente técnica. Y el middleware, el puente entre la gente de finanzas y la gente técnica, definitivamente el gerente, que entiende que la ingeniería, ¿de acuerdo?, se debe gerenciar bajo unos estándares del siglo XXI y unas herramientas del siglo XXI. Y no pensando en el pasado, sino pensando en el futuro, que después de pandemia el futuro ya no es a 10 años, a 15 años, a 20 años, sino 3, 4 años. Una locura. Entonces, el trabajo del gerente es dispendioso, pero también así de dispendioso también es, digamos, compensado en las organizaciones. Entonces, bueno, ¿cómo voy a monetizarlo? Pero si tú le hablas a un técnico, a un desarrollador junior o middle senior, bueno, decime de monetización. Muchos de ellos no saben qué es eso de monetización y pagan suscripciones a cantidad de cuentas, de aplicaciones, pero usted como gerente sí tiene que tener eso en la cabeza. Es decir, ¿cómo vamos a monetizar ese producto de tal suerte que la estructura de costos que llevó a desarrollar esa solución pueda ser saldada y tengamos un beneficio positivo, ¿no? En al contrario, no tengamos, digamos, elementos allí negativos. Entonces, en este orden de ideas, esos son los 9 elementos de la ontología. La ontología es supremamente sencilla. Básicamente, recordemos, sirve para comunicar. Usted con esta ontología puede entender cómo funciona un negocio. A su vez, basado en el entendimiento, usted puede hacer un benchmark, una referenciación, y usted puede innovar en productos, en procesos o en modelos de negocio. ¿Qué veremos entonces en este tipo de cursos? Bueno, ¿de qué trata la innovación? ¿Cómo es que es radical pero también incremental? ¿Y cómo es la innovación relativa a lo que se está innovando? ¿De acuerdo? Si lo que se está innovando es un proceso o lo que se está innovando es un producto dentro del portafolio, pues, de productos que tiene la organización. Ese es, digamos, el aporte del modelo, digamos, para que lo tengamos en mente. Aquí viene el resumen de todos los elementos conceptuales que hacen parte de la ontología. Muchas personas les llaman ontología, realmente yo creo que estoy de acuerdo con ese término. Y repito, el modelo per se no tiene ningún componente más importante que otro componente, todos ellos tienen una integralidad, todos tienen una comunicación, y por eso es que nos encontramos incluso modelos que no son, digamos, desconectados, sino que nos encontramos modelos visualmente completamente conectados. Es como si todos tuvieran una frontera y un borde con los demás, y nos va a servir a nosotros sustancialmente y significativamente en nuestro rol como gerentes para generar mayores beneficios en las organizaciones para la cual trabajamos, o lo que yo discutía también con la profesora previamente, en nuestras propias organizaciones. Hay muchas personas que tienen ideas de negocio maravillosas, que lamentablemente se quedan en ideas de negocio, pero con este tipo de formación, con este espaldarazo que la educación formal puede proveer, pues van a llevar a feliz puerto estas ideas de negocio. Entonces, profesora, muchas gracias. Realmente quise ser sucinto en el ejercicio. Por supuesto que en pleno esto tendría un desarrollo particular por cada uno de los elementos, un poco más extendido. Y no sé si alguien en la sala virtual tenga algún comentario, alguna pregunta que yo pudiera evacuar fácilmente, ilustrar, sería interesante. No sé si también ellos puedan abrir el micrófono, no sé. También pueden. También si desean que se abra el micrófono. Ellos quitan su mute y Ok. Entonces, no sé si alguien en la sala virtual desde sus casas, es un horario ahorita importante, pero bueno, de repente tienen alguna pregunta. Fíjense que tratamos de poner ejemplos no solo en software, sino que generalizar un poco también. Entonces es importante, digamos, este tipo de estudios posgraduales no impone a veces ciertas restricciones para poder tomarlos, y créanme que seguramente una persona graduada podrá tomar estos estudios
analizándolo muy bien y mejorar sus condiciones y las condiciones de sus proyectos o su empresa para la que trabaje. No sé, profe, ¿hay alguna pregunta allí? Pues en sala no. Okay. Pregunto, no sé, me surge la inquietud de, bueno, si nosotros ya nos encontramos laborando en alguna empresa, ¿cómo es la experiencia de la implementación de este tipo de herramientas como para reevaluar, o no sé cuál sea la expresión, repensarse la idea o el modelo de negocio actual? Súper, profe, porque eso de alguna u otra manera cubre muchas de las preguntas que siempre tienen los aspirantes a la educación formal. Y está bien, a veces ustedes en la academia tienen todas las soluciones del mundo. Súper, pero parecen que son muy teóricos. Pues bien, les cuento que este tipo de herramientas no se quedan en un aula de clase presencial o virtual. Son usadas constantemente por los managers y por los gerentes para lo que menciona la profesora sobre la reevaluación de cómo es su negocio hoy en día y cómo se ve ese negocio en 2 años, en 3 años. Pues dada la variabilidad de las condiciones, por ejemplo, de nuestros clientes. Hoy en día tenemos nuestros clientes con unos atributos o con unas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, digamos, costumbres de consumo muy diferentes a las costumbres de consumo que tenían antes de pandemia. Entonces, la pandemia aumentó el delivery significativamente, entonces las plataformas para hacer entrega y delivery aumentaron también significativamente. Hay estudios y evidencia empírica que demuestra que hoy en día, en ciertas zonas del centro, pero también a periferia, la gente no visita tanto los centros comerciales como lo hacía anteriormente. Es decir, ya no van a un restaurante a mantel, sino que piden el delivery. Entonces y eso se sustenta en datos de inversión macroeconómica. Vamos a ver cuántos centros comerciales han abierto en el país este año, no solo aisladamente este año, comparados con el año anterior y con antes de pandemia. Y nos vamos a dar cuenta que hay una disminución significativa de los centros comerciales a las grandes plataformas. Lo cual justifica y responde a una pregunta de lo que sucede en el mercado actualmente, y es los mercados de bajo costo, los low cost. Entonces, cada vez hay más comercios de bajo costo que están en el barrio. Entonces, se desaceleran las grandes plataformas, por tanto, aumentan los bajo costo, y entonces, ¿qué pasa con la gran plataforma que no se reinventa? Entonces, basta con ir a cualquier centro comercial ahorita de la ciudad de Cali y veremos cómo tratan de fidelizarnos constantemente, cómo tratan de retenernos y cómo tratan de que repitamos la visita. Entonces, este tipo de ejercicios nos van a permitir a nosotros, en un contexto estratégico, poder combinarlo con otras herramientas como un Balance Scorecard, por ejemplo, y tomar decisiones. Y esas decisiones, la idea es que generen valor, profesor. Eso es supremamente importante, y con eso se cumple la profecía de que el software o la informatización digital o la transformación digital no es un gasto, sino que es una inversión. Eso hay que hacérselo entender a todos los grupos de interés. Entonces, profe, yo creo que por ahí es muy común el uso de estas herramientas. Evidentemente, quizás no de forma igual que en la cátedra. Nosotros los profesores siempre advertimos eso. Evidentemente usted no va a llegar a la gerencia, mira, me enseñaron esta ontología, quiero ponerla en práctica. Hay unas variabilidades allí, pero sí se pone en práctica usualmente, profe. Entonces, espero pues haber cubierto en algo su duda. Y no sé, repito, no sé si hayan comentarios, que alguien se anime a también contarnos su experiencia, si alguien también ha utilizado el instrumento antes, porque eso es chévere, cuando las personas dicen, no, yo he utilizado el instrumento y difiero o también confirmo. No sé si alguien se atreve. Bueno, yo voy a leer una participación de Andrés Bravo. Dice, el concepto de producto mínimo viable es fácil de trabajar en productos como desarrollo de software, pero ¿cómo implementar en temas como construcción de infraestructura, donde los tiempos son mucho más largos y pivotear mucho más complejo? Perfecto. Esa es una pregunta interesante que previamente también me la han planteado en otros escenarios y tiene relación con un elemento que, a mi manera de ver, y sobre todo los que también trabajamos con metodologías de trabajo o marcos de trabajo Agile, todo el tiempo se nos presenta estas preguntas. Claro, el software es sencillo, es relativamente sencillo, sin subestimar un poco la complejidad. Lo que pasa es que cada vez nos volvemos más expertos. Pero, por ejemplo, en el plano de la infraestructura, ¿yo cómo puedo generar un MVP? ¿Yo cómo puedo perder la menos cantidad de plata? ¿Cómo puedo minimizar el riesgo?
Entonces, una casa modelo en un proyecto de urbanización, en un proyecto urbanístico, de una u otra manera, no solo es la representación gráfica de la promesa de valor, sino que de alguna u otra manera, habrá que verlo en detalle por medio de un caso de estudio, seguramente fue el diseño que realizó un equipo de arquitectos rápidamente, basados en ciertos marcos de referencia, y no entraron, digamos, en el razonamiento de nuevos enfoques de innovación en construcción. Entonces, eso justifica por qué en las ciudades aparecen los mismos enfoques de construcción. Entonces, vamos a ver cómo nos va con ese modelo de casa, vamos a ver cómo nos va con ese modelo de apartamento, exploremos las percepciones de los clientes y con base en eso vamos a mejorar para el próximo año. Llevémoslo al plano automotriz. En cualquier casa automotriz venden vehículos en sus diferentes gamas, básicamente, y se confirma el segmento y se confirma el cliché de que para todo hay cliente. Entonces, hay gente que compra el carro de la gama sencilla o el carro de la gama super alta. Se le da más valor, pero también genera más valor para la organización. Entonces uno dice, bueno, y un MVP en la industria automotriz. Ha sido histórico el caso, por ejemplo, de Ford, de cómo generaron su versión y la pusieron en el mercado con miles de defectos, pero lo pusieron en el mercado. Se dieron la oportunidad de validar ese producto en el mercado. Y hoy en día vemos que no es nada despreciable el poderío en la industria automotriz de Ford. Entonces, sí se puede extrapolar, no es tan sencillo desde el punto de vista de la ejemplarización, pero sí se puede extrapolar estos conceptos y pasa también mucho por la intimidad de cada una de estas organizaciones. De repente ellos nos dicen al cabo de unos años que esa era la versión básica y que con la experiencia que han adquirido durante toda una década o una cantidad de años, hoy en día ofrecen unos productos de súper alta calidad. Entonces, para Andrés, pasa lo mismo que Andrés que el tema Agile. La gente dice, pero ¿cómo puedo ser Agile en construcción? ¿Cómo? En software te la compro, pero en construcción, vale, yo te construyo el primer piso y dejo el futuro para el segundo piso. La persona se puede mudar al primer piso, pero ese primer piso no tiene los acabados. Pero le genero valor. De repente esa persona ya no paga arriendo. ¿Está bien? Vamos a la segunda fase. La segunda fase es terminar o construir, el segundo piso. Construyo el segundo piso con los dueños de la casa en el primer piso y me entrego valor. De tal suerte que se pasan del primer piso al segundo, que está completamente acabado, y voy a la tercera fase de generación de valor, de incremento, y ahí está el concepto iterativo incremental, donde ya adecuo el primer piso por completo con acabados, y ahí está la manifestación o la aplicación del enfoque Agile en la industria de los proyectos de urbanización. Entonces, son elementos que en este tipo de formaciones posgraduales se trabajan con casos de estudio donde las personas levantan la mano, difieren, otras concuerdan, y allí se genera esa, digamos, lección aprendida y esas conclusiones que van a hacer que nosotros seamos muy buenos gerentes en el plano de nuestros trabajos. ¿Hay otra pregunta? Ok, muy bien. Bueno, muy bien, gracias, profe. Muchas gracias a usted, profesor Roger. Voy a yo la ayudo si quiere allí. darle a tener para allá. Ok, ya casi. Y a ustedes también muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por participar, por sus inquietudes. Y recuerden que continuamos atentos a aclarar cualquier inquietud que exista referente al programa de Maestría en Gerencia de Ingeniería. Muchísimas gracias de nuevo por su participación y esperamos volverlos a ver muy pronto. Gracias.